Reciban un cariñoso saludo de parte de un servidor, todos los presentes y para todos aquellos que nos están sintonizando a través del vía internet. Vamos a inclinar nuestro rostro para dirigirnos a nuestro Señor en esta mañana y pedir que nos dé dirección y entendimiento de su palabra. Oremos. Señor nuestro Dios y Padre nuestro que está en los cielos, pedimos que nos dé sabiduría para comprender el mensaje tan importante que usted nos trae a través de su palabra en esta mañana, que podamos nosotros hacer decisiones sabias para vida eterna, siendo obedientes al llamado que usted nos hace a través del mensaje. En el nombre de nuestro Señor Jesús. Amén. Continuamos con nuestra serie de temas que hemos venido desarrollando en nuestro seminario titulado Armagedón, la guerra espiritual a través del tiempo. Y vamos a entrar de lleno con nuestros textos que estamos viendo diariamente, que no faltan en cada predicación, en cada tema que estamos desarrollando. Los versículos del capítulo 16 de Apocalipsis, versículos 13 y 14. Empezamos a leer el versículo 13 y dice así: Y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a manera de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo, para reunirlos a la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Quiero traer y traigo estos textos a memoria a todos mis sermones, porque quiero que nos enfoquemos en el trabajo que estos espíritus están realizando en la humanidad. Es un trabajo que su propósito es desviar al hombre, al ser humano, desviarlo de la verdad de Dios. Y nosotros queremos estar dentro de la verdad de Dios, porque esto es lo que nos llevará a la vida eterna. El error, la mentira, nos llevará solo a la confusión y a la perdición. Vamos a leer otro texto que hemos venido leyendo muy sucesivamente en cada sermón, y es este relato del apóstol San Pedro en su carta número 2, en el capítulo 2 y versículo 1. Hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías. Estas herejías son destructoras. Me quiero detener ahí, ya no quiero seguir leyendo. Estas herejías, dice aquí, son destructoras. Ya analizamos qué cosa es una herejía. Una herejía es un error enseñado en cuestión de materia de fe. Así nos lo traducía el diccionario. Así es de que nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de errores o este tipo de herejías, como queramos mencionarlo. También quiero traer para leer este texto que me parece es sumamente relacionado con lo que el apóstol San Pedro nos está diciendo. Esto lo escribió el apóstol San Pablo a Timoteo, la carta de Timoteo, 1 Timoteo 4:1, dice: pero el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Cómo apostatarán de la fe? Sigue diciendo: escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Tiene relación este texto con los textos que traigo a colección en cada tema de Apocalipsis 14 y versos 13 y 14. Perdón, permítanme revisar que ya hasta no quiero decir el 16, pero yo sí sabía que algo había dicho, me había equivocado. El capítulo 16
capítulo 16 y versículos 13 y 14. Yo no quiero, me detengo, cuando echo de ver que algo estoy haciendo mal, me detengo porque quiero corregir. Yo no quisiera enseñar una herejía, no es mi intención. Yo quiero que nosotros quedamos claros en lo que la palabra de Dios dice, y por eso les pido que ustedes lean conmigo. Por eso traigo la lectura de una manera que ustedes la puedan leer conmigo, para que ustedes estén seguros de lo que yo estoy leyendo y diciendo. Muy bien. Y sigue diciendo, en esto leímos ya el versículo 1, ahora vamos a leer el versículo 3, vamos a saltarnos al 3. Dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Y fíjense lo que dice el versículo 4. Y apartarán de la verdad el oído, y se volverán a las ¿qué? A las fábulas. ¿Tiene sentido? Mi insistencia es que analicemos lo que el Señor nos está diciendo a través de su palabra, porque es sumamente importante. De esto depende nuestra salvación. El hermano Abner hablaba en la lección de los proverbios, del capítulo 14 de Proverbios, donde el necio se empeña en tomar muy superficialmente el consejo divino. Y eso no debe de acontecer en nosotros. Por eso es que yo repito varias veces estos textos para introducir mis temas, porque estamos nosotros descendiendo, estamos enfatizando estos versículos, porque aquí es donde nosotros debemos de estar preparados. Aquí es donde nosotros debemos de comprender el gran significado de ser engañados o de estar firmes en la verdad. Nosotros queremos saber aquí, estos que se apartan de la verdad y se vuelven a las fábulas, dice el apóstol San Pablo, ¿qué cosa es fábulas? Vamos a pedirle al diccionario que nos ayude a traducir la palabra fábula. Del latín, fábula, breve relato ficticio, en prosa o en verbo, con intención didáctica, frecuentemente manifestada en una moraleja final. Quiero que pongan atención muy bien en el primer párrafo. Yo lo analicé con cuidado. Fíjense lo que dice: breve relato ficticio. ¿Qué cosa es ficticio? Vamos a preguntarle al diccionario nuevamente. Ficticio o ficticia. Del latín fictitius, fingido, imaginario o falso. Entusiasmo ficticio, algo imaginario, algo fingido, algo falso. Entonces el apóstol San Pablo, cuando nos está diciendo que estos que van a escuchar doctrinas de demonios se apartarán de la verdad y se volverán entonces a las fábulas. ¿Cuáles son esas fábulas? Relatos, breves relatos ficticios, fingidos, imaginarios o falsos. Nosotros tenemos que tener cuidado con este tipo de maestros. Espero ser claro y me estén entendiendo lo que quiero decir. Por eso traigo a colección aquí para ver y repasar estos textos que nos amonestan en cuestión al error. Nosotros no queremos caer en el error. Ahora vamos a empezar a ver, ahora les traigo nuestro título de nuestro tema. Apenas hemos ahora empezado, hemos acabado la introducción. Ahora vamos a nuestro tema. Yo lo titulé: ¿pueden los muertos razonar?
quiero que, estoy viendo que algunos mueven su cabeza que no, porque ya conocen de las Sagradas Escrituras. Gloria a Dios por eso. Pero quisiera hacer mención de aquellos que no han estudiado las Sagradas Escrituras y están viendo por internet estos temas. Con cuidado analicen junto con nosotros lo que dice la palabra de Dios. Y vamos a analizar lo que el mundo, en la mayoría del mundo, piensan que las cosas son así. ¿Cómo así? Así como ellos piensan o como les han enseñado. A eso me refiero. ¿Es así como piensas tú? ¿Es así como te enseñaron a ti? ¿O es así como me enseñaron a mí? Preguntémonos de esa manera. Pero no nos preguntemos a nosotros, sino preguntémosles a las Sagradas Escrituras. Así es de que nuestro título es: ¿pueden los muertos razonar? No se les olvide esa pregunta. Ahora vamos a analizar. Yo quisiera haber podido traer el video, pero no lo pude bajar del internet. Solo pude copiar la fotografía del video. Pero este video yo se los voy a relatar y ojalá y pudieran encontrarlo en el internet para que escuchen que no es invención mía lo que estoy diciendo. Este ministro de la iglesia Asamblea de Dios está haciendo un servicio funeral. Como ustedes pueden ver en la fotografía, allí, aunque se ve un poco borrosa, allí hay un cajón destapado, la tapa pues para que vean el cadáver que está dentro de la caja. Y hay gente reunida, hay flores, es un funeral por supuesto. Y escuchaba yo el sermón de este hombre y él empezó mencionando la familia por su nombre, por su apellido. Mencionaba primero a los hijos y les decía: familia fulano de tal, su mamá no está muerta. Y luego se refirió a los hermanos: familia fulano de tal, su hermanita no está muerta. Y yo me quedé pensando, bueno, ¿está muerta o no está muerta? Porque entonces si no está muerta no está en el cajón, ¿eh? Por ahí ya debe de andar. Pero ya lo seguí escuchando y él de un repente alzó la voz y dijo: ella está más viva que nosotros, porque ella está ya con Dios en el cielo. Y toda la gente, aleluya, alabado sea el Señor. Y wow. Bueno, no es cosa de admirarse. Si ustedes han estado en algún funeral, la mayoría de la gente cuando está en un funeral y el predicador, casi la mayoría de los predicadores o los que están dando el servicio fúnebre, ellos dicen que la persona ya está con Dios. Esto es verdad. De acuerdo a los que conocemos las Sagradas Escrituras, sabemos que esto es obra de Satanás. Hermanos míos, quiero hacer mención, yo no quiero ofender a nadie. Recordemos que Satanás desde un principio ha querido engañar al mundo. Apocalipsis nos dice que Satanás ha descendido a la tierra para engañar al mundo entero. Y vamos a ver ahorita, vamos a probar por las Sagradas Escrituras, que desde un principio, cuando el hombre cayó en pecado, cayó presa del engaño de que el hombre podía tener vida en sí mismo. La mentada llamada inmortalidad del alma, que solamente hay uno que es inmortal, y Él es Dios. De ahí todos los demás en esta tierra somos mortales. Lo vamos a probar por las Escrituras. Yo no quiero ofender a nadie diciendo, tal vez usted dirá, entonces tú quieres decir que nosotros tenemos el diablo en nosotros. No es mi intención ofender a nadie.
Mi intención es de que todos conozcamos la verdad. Creo que el Señor Jesús no quería ofender a nadie, y sin embargo Él dijo a los líderes de su tiempo que dirigían la iglesia, que eran hijos de su padre el diablo, porque enseñaban cosas equivocadas. Y en los temas anteriores ya lo vimos, eso está escrito. Juan el Bautista, él no que tenía la intención de ofender a los líderes religiosos, pero él les dijo, raza de víboras. O sea, hijos de ¿quién es la víbora? Satanás, la serpiente antigua que se llama diablo y Satanás. Así lo dice la Escritura. ¿Cuál es mi idea con decir estas palabras? Hermano, si usted está siendo usado por Satanás, no lo vuelva a hacer más. Retroceda, estudie las Escrituras con cuidado, pídale a Dios sabiduría. Yo quiero que usted conozca la verdad tal y como está en la Escritura. Y si usted no cree en mis palabras, acompáñenos a seguir estudiando la palabra de Dios, que vamos a seguir escudriñando. Quiero mencionar que esta gente que se levantó y aplaudió o gritó aleluya y alabó a Dios, porque el ministro dijo que la muertita ya estaba con el Señor, más viva que los que estaban vivos ahí en el servicio. Estas gentes se están convirtiendo automáticamente, están haciendo lo que la Escritura está diciendo por medio del profeta Isaías. Leamos el texto. El profeta dijo así, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis lo recto. Decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Ellos están alabando a Dios por una palabra que no es bíblica. Mientras Él dijo, ella está viva, ellos se creyeron de eso y alababan al Señor. ¿Son cosas halagüeñas? ¿Cosas agradables? Halagüeño es algo agradable, algo que agrada al oído. ¿A quién no le va a agradar ver a su ser querido vivo? Pero la mera verdad es que no está vivo, está muerto. ¿Ya está con Dios? Vamos a preguntarle a la Escritura. No me crean a mí. Vamos a preguntarle a la Escritura. La intención de Satanás es confundir al ser humano y pretender que el ser humano, hacer que el ser humano pretenda creer o crea que el ser muerto está vivo en alguna parte. Vamos a analizar las Escrituras. Génesis 2:17, el Señor dijo a Adán, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Nótese que el Señor está diciendo, vas a morir si comes de él. ¿De acuerdo? Eso es lo que dice la Escritura. Ahora, ¿qué le dice la serpiente cuando es utilizada por Satanás? Satanás entra dentro de la serpiente, así como dice la Escritura, que Satanás entró dentro de Judas y fue a vender al Señor Jesús. Así Satanás entró en la serpiente y habló por medio del animalito. Ustedes saben que los animales no hablan, pero por medio de la serpiente dijo a la mujer, capítulo 3, versículo 4, entonces la serpiente dijo a la mujer, no moriréis. ¿Es contrario a la palabra del Señor? El Señor dijo, el día que comas vas a morir. Y aquí dice la serpiente, no vas a morir. Está contradiciendo la palabra de Dios y está tratando de hacer creer a la mujer que no va a morir. Fíjense lo que sigue diciendo en el versículo 5. Sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, más sabiendo el bien y el mal. Esa palabra más yo se la agregué. ¿Por qué? Porque eso es
es lo que está tratando de decir. Al ser igual como Dios, tú vas a conocer el bien y el mal y no vas a morir. Dios es inmortal, tú no vas a morir. Le está diciendo arriba, en las letras amarillas, no moriréis. Serás como Dios. Le está diciendo, vas a ser inmortal. No es cierto que vas a morir. Dios te está mintiendo. Satanás está acusando a Dios de mentiroso. Porque si Dios le dice, vas a morir, y no van a morir, pues entonces es una mentira. Pero murieron. Vamos a preguntar a la Escritura si murieron o no después que desobedecieron. A ver qué nos dice la Escritura. Capítulo 5, verso 5. Y fueron todos los días que vivió Adán 930 años y siguió vivo. Murió. Adán murió. El Señor relata en el capítulo 3, versículo 17, le avisó a Adán, le dijo, vas a morir, vas a morir. Y dice el relato, y al hombre dijo, por cuanto desobedeciste la voz de tu esposa, y al hombre dijo, por cuanto obedeciste la voz de tu esposa y comiste del árbol de que te mandé, diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. El versículo 19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Quédense en este texto porque lo vamos a analizar correctamente. El otro decía, por cuánto obedeciste la voz de tu mujer. Todas estas cosas te van a venir. Y este texto, yo quiero que lo analicemos, le dice la parte subrayada, hasta que vuelvas a la tierra. Le está diciendo, tú vas a volver a la tierra. En otras palabras, vas a morir. Porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Por qué quiero enfatizar y analizar este texto? Quiero que ustedes vean que Dios le está diciendo al hombre, mira, yo te formé del polvo de la tierra. Y otra vez vas a descender a él. Vas a convertirte en polvo. Porque eso es lo que eres. Y como pecaste, yo te dije que ibas a morir. Pues tienes que morir. Ahora vas a volver de donde te formé, lo mismo, allí vas a quedar otra vez en la misma condición. Vamos a analizar este texto de cuando lo creó. Capítulo 2, versículo 7. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra. ¿Y qué hizo? Sopló en su nariz aliento de vida. Y fue el hombre un alma viviente. Quédense en el texto. Formó. Primero, el hombre no existía. Ni el mono existía. No existía nada, solo había polvo. Pero Dios, como un constructor, edifica una casa. La casa no estaba, el constructor la edifica. La forma, cualquier cosa que usted haga, usted lo hace porque no estaba. Dios dice formó. La Escritura dice formó al hombre. Formó pues Jehová Dios al hombre. ¿De dónde? Del polvo de la tierra. Y luego, ¿qué hizo? Allí está el monito, ya está formado del polvo de la tierra, pero no tiene vida. Entonces Dios hace una acción con su boca. Sale aire de su boca. Y ese aire entra en la nariz, dice aquí, sopló en su nariz, y ese soplo se transformó en aliento de vida. Algo que dio vida al mono hecho del polvo. Eso es lo que el texto nos dice. Y entonces cuando el monito cobró vida, dice el relato siguiente, fue el hombre un alma viviente.
Hasta allí, en ese momento, llegó a ser un alma viviente. Por eso, cuando el hombre muere, el espíritu vuelve a Dios, o el soplo vuelve a Dios, que lo dio, y el cuerpo vuelve al polvo. Y usted me está diciendo espíritu, si está hablando aquí el texto de soplo o aliento de vida. Vamos a ver otro texto que muchos usan para confundir las enseñanzas de la Escritura. Y ahorita vamos a ver, les voy a seguir explicando. Dice Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelva a la tierra como era, y el espíritu vuelva a Dios que lo dio. He aquí donde muchos dicen, mira, aquí dice espíritu. Dentro de nuestro cuerpo hay un espíritu, dicen ellos. Así es que son dos en uno. Es el cuerpo y es un espíritu que nos da vida, que nos hace sentir y actuar y nos da conciencia. Y así es que cuando muere, pues ese espíritu se vuelve a Dios y allá está vivo, está consciente. Eso es lo que el mundo entero enseña. Óigalo bien, no el mundo entero. Hay algunos que conocen las Escrituras y ellos no lo enseñan, pero vamos a decir, la mayoría del mundo enseña eso. Nótese lo que dice un diccionario, que usted lo puede encontrar en el internet. De ahí que copié yo, el link es el de arriba, el sitio donde usted puede encontrar el diccionario. Este diccionario se titula Diccionario Gratis. Está en inglés ahí, pero la traducción es el Diccionario Gratis. Dice este diccionario en la parte 1, hablando sobre la palabrita que está ahí arriba, espíritu o espíritus, porque está la S enseguida antes del puntito. Y eso es para pronunciarlo en plural. Pero si usted le quita la S, solo sería espíritu. Bueno, sigue el relato 1, dice, parte inmaterial del ser humano que es capaz de entender y también querer y también sentir, y que con el cuerpo o parte material constituye la esencia humana, o sea, alma. Verso 2, el número 2, ser inmaterial dotado de voluntad. Tiene voluntad también, aparte de sentir, querer y entender, tiene voluntad. Y razona, puede razonar. El versículo, el otro, el 3, ya digo versículo, el número 3, alma de una persona muerta a la que se supone con capacidad para entrar en comunicación sensible con los vivos. Fíjense todas las características que estos espíritus o espíritu que ellos piensan que tiene vida puede tener. Todas estas características para ellos existen en él, en el espíritu. Entiende, quiere, siente, tiene voluntad, puede razonar, puede comunicarse y tiene sensibilidad. Ahora, ¿esto es verdadero? Porque si esto es verdadero, pues confirma su teoría de ellos. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Esto es así o esto es contrario a la enseñanza divina? Analicemos las Escrituras. Estamos viendo aquí la palabra espíritu. Ahora vamos a ver la palabra espíritu en el original con que se escribió y qué es lo que se quiere decir, cuál es la traducción ahí en el original. Espíritu del hebreo, donde se escribió por primera vez la escritura de este relato. Sabemos que el que escribió fue Moisés y él era hebreo. Dice Ruach, es la palabra. Para decir espíritu, la palabra sería Ruach. Que traducido es aliento,
viento o espíritu. Estas tres palabras es lo mismo. El relato dice que está hablando sobre la traducción del hebreo de esa palabra ruach, que simboliza, que es espíritu. Dice: la traducción de ruach presenta ligeras variantes en las versiones castellanas de la Biblia, pero básicamente permanece su significado. ¿Significado de qué? De Génesis 2, versículo 7. Aliento de vida. Esto es lo que quiere decir la palabra espíritu. Aliento, viento. Y sopló. Vamos a ver el texto. Dice el texto así, aquí lo volvemos a repetir. Formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y luego el siguiente acto, después de formarlo, sopló en su nariz. Ese soplo era el aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Ilustrémoslo de esta manera. Todos tienen televisión, todos tienen algún estéreo o algo que tiene un cablecito, y ese cablecito usted lo enchufa en el enchufe y agarra energía de allí, le llega energía y la televisión prende, o el radio prende, cualquier cosa prende. Claro, está el botoncito allí, o el remote control, usted allí todo tiene para encender, ¿no? Para que la energía llegue y lo haga funcionar y el aparato cobre vida. El mono, cuando Dios lo hizo del polvo de la tierra, no tenía vida. Pero cuando el aire que el Señor sopló en la nariz de él, le cobró vida, le dio vida al cuerpo. Y el hombre fue un alma viviente entonces. ¿Es entendible? La palabra de Dios es bien clara. Hay textos que utiliza la gente, por ejemplo para argumentar y darle fundamento a su teoría, que no es lo que el Señor está queriendo decir. Fíjense, este texto es controversial. Génesis 35, 18 dice: y aconteció que al salirse del alma, pues murió. Llamó su nombre Benoni, y bueno, ahí está dándole nombre al bebé que nació, porque la mujer murió. Esto es la esposa de Jacob, que murió a dar a luz a su hijo Benjamín. Pero nosotros no queremos analizar eso, nosotros queremos analizar lo que la gente está utilizando aquí. Dicen, bueno, pues ahí está, es claro. Aconteció que al salirse del alma, pues claro, ahí está, salió algo de su cuerpo, ¿no? Algo estaba dentro de su cuerpo y salió. Ese era el alma, era el espíritu, salió. Bueno, ahora yo quiero que preguntemos al diccionario, el original. No vamos a preguntar a diccionarios humanos, vamos a preguntar al diccionario bíblico, el original del hebreo. Alma del hebreo es nefesh, la palabra es nefesh. Más bien, en hebreo la palabra es nefesh, la palabra alma. Ese sería lo correcto decir, para que se entienda correcto. Que traducido a nuestro idioma es aliento, persona, vida, respirar, principio de vida, criatura viviente, persona. Vamos a analizar un poquito ahí, detengámonos en este texto. Veamos las palabras. Ustedes ven que en un estadio ustedes pueden oír, en el estadio había 100,000 almas. ¿Por qué? Porque cuando la persona está viva es un alma viviente. Pero una vez que muere, la persona solo es un cadáver. Es solo polvo que está a punto de ser transformado en polvo. Solo que todavía no ha recibido la transformación. Así es de que, ¿cómo podríamos traducir entonces cuando dice el versículo, pero al ella morir se le salió el alma?
Busquemos las palabras aquí. Al ella morir, se le salió del cuerpo, se le salió nefesh. Busquemos una palabra para introducirla. Se le salió nefesh, se le salió, por ejemplo, el aliento. ¿Se le salió a la persona? No. ¿Por qué? Porque mientras que estaba viva, como formaba la persona. De ahí que ya quedó solamente el cuerpo. Vida, se le salió la vida. Podríamos traducir así. Se le salió el principio de vida, también podríamos decir así. Bueno, vamos a ver qué nos dice la versión Dios habla hoy, una versión católica. Me gusta esta versión porque es más clara. Y esta va definitivamente al punto. Pero ella se estaba muriendo. Eso es más claro, ¿no? Se estaba muriendo. ¿Y luego qué pasó? Y en sus últimos suspiros, sus últimos alientos, sus últimos respiración, llamó a su hijo Benoni. Llamó al niño Benoni. Así es de que la escritura aquí nos ayuda a entender la traducción de la palabra alma, nefesh. Se le salió el nefesh, se le salió el aliento, se le salió la vida. Eso es lo que quiere decir la escritura. Nótese lo que dice el rey Salomón en Eclesiastés 9:5 en cuestión a los muertos. Porque los que viven saben que han de morir, pero los muertos, ¿saben algo? Nada saben, ni tienen más paga, porque su memoria es puesta ¿dónde? En el olvido. Ellos no saben nada, absolutamente nada. Aquí dice que no saben nada. Su memoria es puesta en olvido, no se recuerdan de nada. Está allí el cuerpo sin vida, ya no tiene aliento, ya no tiene el aliento de vida que lo hace ser un alma viviente. Ya no está con vida, está muerto. No sabe nada, dice aquí. Vamos a ver el siguiente texto, el segundo versículo. También su amor, su odio, su envidia, fenecieron ya. O sea, fenecieron, se acabó, no tiene más. Nunca más tendrá parte en lo que se hace debajo del sol. Versículo 10. Todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas, porque en el sepulcro, a donde tú vas, no hay obra, ni industria, ni ciencia, ni sabiduría. Se acabó. El texto anterior decía, no piensen, no tienen pensamientos, todos puestos en el olvido, su memoria no recuerda nada, no saben nada, dice el texto. Los muertos nada saben. Mientras tengas vida, dice aquí Salomón, hazlo, porque puedes razonar, puedes pensar, puedes moverte, puedes actuar, pero después de la muerte, al sepulcro donde tú vas, no vas a hacer nada más de que deshacerte como polvo eras, al polvo volverás, dijo el Señor, y se acabó. Eso es lo que la palabra de Dios nos enseña. Vamos a ver otro texto, a ver qué nos dice ahora el salmista. Este es Salomón. Vamos a ver lo que dice el salmista. Salmo 115, versículo 17. No alabarán los muertos a Jah, ni cuantos descienden al silencio. ¿Quién es Jah? Jehová. Es Dios. Los muertos no pueden alabarlo. Y vamos a ver otro texto y ustedes van a ver. ¿Por qué no lo pueden alabar? Por la simple y sencilla razón. El mismo salmista dice lo que confirma en Génesis, lo que ya leímos. Pues sale su aliento, el aliento que Dios puso en el cuerpo, sale del cuerpo y vuelve a la tierra el cuerpo. En ese mismo día perecen sus pensamientos. En ese mismo día no vuelve a pensar más. Terminó
por completo su razonamiento. Un muerto no razona, no siente, no sabe nada, no puede estar vivo en algún lugar con inteligencia de pensar, de razonar y de ver, ni de oír, porque todos sus órganos se desbarataron por los gusanitos en el sepulcro y se tornó en polvo. Mi padre hace años murió, 2 años o 3 años murió. El hombre, si voy yo a ver allí qué hay de él, el hombre solo posiblemente hallaré sus huesitos de mi padre. Me daba mucha pena hablar con mis hermanos, porque todos decían, mi padre ya está descansando en paz con el Señor. Lo dicho, toda la gente piensa eso. Se dan un consuelo imaginario, un consuelo falso, un consuelo equivocado. Así nos decía el diccionario, ¿verdad? Un relato breve, ficticio, falso, imaginario, que no es verdadero. Esas son las fábulas que el apóstol San Pablo nos decía. Muchos se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, a los cuentos imaginarios, cuentos falsos. Vamos a seguir leyendo. Fíjense lo que nos dice ahora el profeta Isaías. Estamos viendo diferentes libros de las Escrituras. No solamente un escritor escribió lo mismo, no, si todos estaban de acuerdo en esto. Todos sabían esto y nosotros debemos estar de acuerdo con ellos y saber lo que ellos sabían. El Señor les revela y ellos escribieron, dice: quienes están en el sepulcro no pueden alabarte, los muertos no pueden darte gloria, los que bajan a la fosa o hacia el sepulcro no pueden esperar tu fidelidad, no pueden esperar enseñanza, no pueden esperar doctrina, no pueden nada. El versículo 19: solo los que viven pueden alabarte, como hoy lo hago yo. Los padres hablan a sus hijos de su fidelidad, porque ellos están vivos. Sus padres los enseñan, les dan doctrina, pero los muertos no. Ellos no pueden recibir doctrina, no pueden alabar a Dios, no pueden darle gloria a Dios, no pueden. Es claro. ¿Qué más palabras podemos ver nosotros? Esta versión es Dios habla hoy, es clara. La Biblia, versión católica, muy claras en su explicación, un lenguaje más a mi lenguaje. Por eso me gusta citar estos textos, se me hacen claros. Nótese el texto a continuación que vamos a ver, que el ángel le está diciendo a Daniel que él va a morir y le va a decir cuándo él va a volver a tener conciencia de vida. Fíjense qué hermoso, qué claro está este pasaje. En cuanto a ti, Daniel, dice el ángel, sigue hasta el fin de tu camino. En otras palabras, sigue hasta el fin de tus días aquí de tu vida. ¿Y qué? Entonces, ¿qué le encarga? Irás a tu descanso, o sea, vas a morir. Y luego te levantarás, ¿cuándo? Al fin de los días, que en otras versiones dice al fin del tiempo. ¿De cuál tiempo? De este mundo, o al fin de los siglos, para recibir tu recompensa. Quiere decir el pasaje aquí, el ángel está diciendo, mira, tú vas a morir, pero tú no vas a recibir tu recompensa hasta entonces, al final del tiempo, al final de los días. No vas a ir al cielo, porque si una persona va al cielo, pues ya recibió su recompensa. ¿Cuál es la recompensa que Dios ofrece? La única recompensa que yo veo en la Biblia que Él ofrece es la vida eterna. Eso es lo que la Biblia nos dice. Entonces, aquí el ángel está diciendo, mira Daniel, tú vas a morir, vas a ver al final de tus días, vas a morir y vas a descansar ahí hasta el fin del tiempo. Entonces te vas a levantar, te van a levantar entonces. ¿Cuándo te van a levantar? Vamos a ver esos textos más adelante.
y luego dice, vas a recibir tu recompensa. ¿Cuál recompensa? La vida eterna. Eso es lo que quieres, ¿no? Es lo que buscas. Por eso sigues al Señor, no a Él. Esto es lo que estoy añadiendo yo, ¿no? Vamos a decir que el ángel está diciendo esto. En cuestión al relato, cabe decir, ¿no? Cabe enfatizar eso ahí. En otras palabras, está diciendo, mira, allá, entonces tú vas a recibir la corona que tú tanto anhelas. Pablo así lo dijo. Le dice a Timoteo, ese texto no lo tengo aquí, pero dice, ya estoy para ser sacrificado. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, por lo demás me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquellos días, dice, en aquel día. ¿Cuándo? Dice, y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Y a este entonces me dará mi corona. Qué lindo, ¿no? Daniel tenía esa misma esperanza, claro que sí. Por eso yo hago ese relato allí, como que si el ángel le estuviera añadiendo eso, pero soy yo el que le está añadiendo. Dice que no, por si acaso no lo tome literal. Vamos a ver otro texto. ¿Qué el Señor Jesús nos está queriendo decir aquí con esta lectura? Analicemos con cuidado, fíjense bien. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Sigamos el versículo 27. Y también le dio autoridad de hacer juicio, por cuanto es el Hijo del Hombre. Verso 28. No os maravilléis de esto. ¿Qué cosa es esto? Porque vendrá hora cuando todos los que están donde en los sepulcros oirán su voz. Viene la hora, dice él, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Déjenme decirle algo, que el Señor Jesús está diciendo la hora, porque cada uno de nosotros tendrá una hora. Si usted analiza con cuidado las Escrituras, usted se va a dar cuenta que hay más de una resurrección. Unos saldrán en una resurrección porque el Señor así lo dispuso. Y ellos aceptaron los requisitos que el Señor dispuso para que ellos fueran resucitados ahí. Otros serán resucitados en otro tiempo para perdición. Pero ese es otro estudio. Nada más estoy enfatizando que va a llegar hora para cada grupo. Y ellos están muertos. Porque aquí dice que los muertos que están en los sepulcros oirán su voz. Fíjense lo que sigue diciendo el versículo 29. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Luego dice aquí, usted me diría, bueno, aquí habla de los dos. Pero si usted estudia la Escritura, usted se va a dar cuenta de lo que yo le decía anteriormente, que va a haber más de una resurrección. Veamos lo que el apóstol Pablo escribió acerca de esta resurrección donde los justos resucitarán. Primera de Tesalonicenses 4, versículo 13 en adelante nos dice: hermanos, no queremos que estéis en ignorancia respecto de los muertos, para que no os entristezcáis como los demás que no tienen esperanza. Con cuidado razonemos en estos textos. Porque si creemos que Jesús murió y que resucitó, de la misma manera Dios llamará consigo a quienes murieron en ¿quién? En Jesús. Os decimos esto como palabra del Señor. Nosotros, los que vivamos, los que quedemos hasta la venida del Señor, no nos adelantaremos a los que murieron. Permítanme detenerme un poquito ahí. Cuando está diciendo aquí
no nos adelantaremos a los que murieron. Muchos dirían, claro que no, un vivo no se va a adelantar a uno que ya está muerto. Porque su teoría de ellos es enseñar que esos muertos ya están con Dios. Por lo tanto, cabría la teoría de decir, claro, los vivos no se van a adelantar a los muertos porque ellos ya están con Dios. Ellos se adelantaron antes que los vivos. Pero eso es lo que nos quiere decir. Ven aquí cómo yo saco esta teoría, esta idea que muchos suelen pensar que así es. Esa es idea del mundo, idea satánica. El mundo actúa y enseña fábulas, cuentos ficticios, equivocados, falsos, que no son verdad, y el mundo los cree. El proverbio en la mañana, el hermano Abner nos traía a colección a que viéramos ese texto, que decía que el necio todo lo cree. Miren qué cosa, qué gran cosa. Terrible, ¿no? Porque ¿cómo creer lo que no es verdadero? Y lo que es verdadero, el necio lo desecha. Hayase visto cosas, pero es verdad. Así es la situación. Entonces, aquí que los vivos no se adelantarán a los muertos, quiere decir, en el siguiente verso, este es el 15, ahora vamos a ver el 16. El Señor mismo, a la orden dada por la voz de un arcángel y por la trompeta de Dios, bajará del cielo, y los que murieron en Cristo resucitarán en primer lugar. ¿Están con Cristo o están en el cielo estos muertos? No están. La teoría que dije que el mundo cree o que enseña no puede ser verdadera. Porque el apóstol aquí está diciendo que los muertos, que los vivos que no se habían de adelantar a los muertos, junto con ellos serán llevados a las nubes del cielo cuando el Señor los despierte. Vamos a ver el siguiente texto para afirmar lo que estoy diciendo. Después nosotros, los que vivamos, los que quedemos, seremos arrebatados en nubes junto con los que resucitaron, junto con ellos, los muertos que ya resucitaron. Dice, junto con ellos, al encuentro del Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Este relato lo saqué de la Biblia Jerusalén, por eso ustedes ven esa agregación a la última. Eso quiere decir Jerusalén, Biblia de Jerusalén, Biblia versión católica. Versiones claras, específicas, que nadie tiene excusas de decir que la Biblia es cambiada o mal interpretada. Son confiables los textos estos, no podemos decir que no. Así es de que, hermanos míos, es verdad lo que el predicador que estaba dando el servicio fúnebre en el funeral, ¿es verdad lo que él estaba diciendo o es contradictorio a la palabra de Dios? Ustedes juzguen, los que están viendo por internet, juzguen si ese ministro estaba diciendo la verdad o estaba hablando el error. Recordemos los primeros textos. El Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos habrá hombres que se apartarán de la verdad, escuchando a doctrinas de demonios. Se apartarán de la verdad y se volverán a las fábulas, al error, cosas ficticias, cosas imaginarias, cosas falsas. Eso es lo que el diccionario nos traducía como fábula. Ahora, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿quién está detrás de todo esto? Satanás.
Satanás quiere hacer creer al hombre, desde mucho tiempo, desde el comienzo cuando el pecado surgió en esta tierra, Satanás, su propósito era hacer pensar al hombre que podía llegar a ser igual a Dios y tener vida inmortal. Así le dijo a Eva: no moriréis, seréis como Dios. No era verdad, era falsedad. Decir que los muertos están en el cielo, de acuerdo a lo que hemos visto, ¿es falso? Claro que es falso. ¿Quién está detrás de los que dicen que los muertos están en el cielo? Claro que sí. Satanás, el que engaña al mundo entero, excepto a aquellos que están en el mundo, pero que no son del mundo. Así lo dijo el Señor Jesús en el capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Hermano mío, te hago la invitación. Si estás convencido que la Biblia nos aclara con detalle todas las incógnitas, que si es verdad o falso, te invito a que estudies tu Biblia, a que vayas con alguien y juntos estudien la Biblia y le pidan sabiduría a Dios, que dice Santiago: si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios y Él les dará sabiduría. Confiemos en la palabra de Dios. Hermanos míos, que el Señor nos bendiga, es mi deseo, y que todos podamos estar centrados y fundados en la verdad de Cristo y no apartarnos de la verdad para introducirnos en fábulas. Que Dios los bendiga.